En este vídeo vamos a comentaros un pequeño inicio sobre las componentes personalizadas. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es ¿cuándo tenemos que crear una componente personalizada? Si no podemos encontrar un componente de sistema o del entorno Construsoft que satisfaga las necesidades que tenemos, como por ejemplo este encuentro, ahí será necesario crear una componente personalizada en caso de que este escenario nos lo encontremos repetido varias veces en nuestro proyecto. Para crear una componente personalizada es bastante sencillo. En este caso se tratará de una componente de unión porque hemos partido de un elemento, de tres elementos que hemos unido mediante este angular y mediante esta placa soldada. ¿Cómo creamos una componente personalizada? Tendríamos que ir primero al catálogo de componentes y aplicaciones, iríamos a más opciones, que son el símbolo de las tres rayitas, y aquí iríamos a definir componente personalizado. Lo que aquí tenemos es una especie de asistente para saber qué tipo de componente vamos a necesitar. En un principio tenemos componentes de unión, detalle, junta y parte. El tipo de componente se explica más en detalle en nuestro curso sobre componentes personalizadas que desde este vídeo recomendamos realizar. En este caso estamos hablando de una componente de unión, porque el objetivo va a ser unir varios elementos. Así que le daremos a unión. Veremos que tenemos más opciones, pero como he dicho, esto se analiza con más detalle en nuestro curso de componentes. En este caso, en lugar de tipo de posición mitad, diremos plano cartela o plano final extremo. Pero en un principio vamos a dejarlo tal y como está, de forma predeterminada. Le vamos a poner un nombre, vamos a poner unión ejemplo, y simplemente tenemos que ir haciendo caso al asistente. Bueno, también es cierto mencionar que en avanzado sí que es importante permitir múltiples casos de unión entre partes iguales. Es decir, que si este elemento también se repitiera aquí abajo, que me permitirá incluir más casos de unión dentro de una misma parte. Eso sería importante señalarlo. Así que le damos a siguiente y lo primero que nos dice es que elijamos qué elementos van a formar parte de la componente. Bueno, en un principio las partes existentes no van a formar parte de la componente. Lo que va a formar parte de la componente van a ser los angulares, tornillos y las dos placas y, muy importante, los planos de adaptación. Así que haremos una ventana de izquierda a derecha. A ver, así. Y el plano que sobre pues lo seleccionamos con control. Y ya tenemos seleccionados aquellos elementos que van a crearse con la componente. Repito, estos elementos ya estaban preexistentes. Así que objetos de la componente seleccionados. Le damos a siguiente. ¿Cuál va a ser la parte principal? Bueno, en estos casos siempre elegimos la columna. Siguiente, partes secundarias, parte o partes. Como son dos, primera, segunda, y ya le damos a finalizar. En ese momento aparecerá un cono verde indicándonos que se ha creado una componente o que ahora mismo se está empleando una componente en esta unión. Si obviamente ya funcionaría como otras componentes. Si yo la selecciono con el conmutador de partes, pero selecciono el cono, seleccionaré toda la componente. Si yo tengo el conmutador de componentes y selecciono cualquier elemento, me seleccionará toda la componente. Si la borro, se dejaría de aplicar. Y lo importante es que ya la tendría incluso dentro de nuestro catálogo. Lo hemos llamado como unión ejemplo posiblemente. O prueba, creo que era prueba. En este caso puedo saber exactamente el nombre, si hago doble clic en ella. Unión ejemplo. Vale, es verdad. Ejemplo. Y aquí tendríamos el símbolo de una componente de unión, que es el triángulo. Luego sabemos que las componentes podemos mostrarlas por dibujitos, o sea, por lo que sería el icono o directamente que nos indique el tipo de componentes, ¿de acuerdo? Con estos símbolos. Bueno, en este caso, la componente de unión ejemplo ya estaría lista, estaría preparada para probarla en otras partes del proyecto. O sea, yo seleccionaría parte principal, partes secundarias. Entonces ya me crearía, le doy botón central del ratón y ya me crearía la unión
que hemos definido. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la parte principal es distinta? Vamos a ver, seleccionamos la componente, parte principal, partes secundarias, botón central del ratón. Obviamente aquí es cuando ya estamos dándonos cuenta de que la componente necesitaríamos que fuera inteligente. Es decir, la componente no se ha adaptado a un cambio de la parte principal. Por lo tanto, es necesario crear una componente personalizada inteligente. Para ello, esto se explicará mucho más detallado en el curso. Para ello tendríamos que seleccionar la componente y editarla para crear los enlaces paramétricos entre puntos y planos. Pero por ahora simplemente queríamos que vierais la facilidad para crear componentes que no se adaptan, pero que nos van a resolver muchos casos de nuestros modelos donde creíamos que tendríamos que repetir el proceso de modelado varias veces, y creando un ejemplo rápido de componente vemos que sería fácilmente aplicable. Y recomendamos encarecidamente que hagáis el curso de componentes personalizadas de Construsoft para dar respuesta a el problema que se nos ha planteado en este caso.